doy la palabra a Marcel Esquiles de la Universidad de Valencia, cuya comunicación se titula El tratamiento de las voces de significado gramatical en EDRAE 1869, 1884 y 1899. Muy bien, muchas gracias. Yo también voy a compartir ahora el PDF. Voy a intentar que sea pantalla completa, decidme si ahora se ve mejor. Sí, ahora se ve. Se ve en pantalla completa. Bien, pues nada, muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que hacer es efectivamente esto, dar las gracias por el privilegio que supone para mí poder trabajar en uno de los temas que más me interesan en la investigación con un grupo como el vuestro, que bueno, es un auténtico privilegio. Dicho esto, quería comentar que el trabajo del que me voy a ocupar es algo más amplio que el que voy a presentar aquí. En concreto, estas voces de significado gramatical en el diccionario académico, en las ediciones finiseculares, trataré de las partes de la oración referidas al artículo, el pronombre, la preposición y la conjunción, con sus respectivos paradigmas, con el fin de establecer las modificaciones internas y las sucesivas ediciones y la influencia y la coherencia interna de estas con las gramáticas de 1854, 1870 y 1880. Es conocido que desde el diccionario desde su primer proyecto, quedaba especial la necesidad de los artículos, conjunciones, interjecciones y el uso de todas ellas. Y además la necesidad de marcar gramaticalmente cada una de las voces con definiciones en la metalengua de signo y un tratamiento específico como todas las unidades de significado gramatical. Como digo, me voy a limitar en este caso a las preposiciones. Trabajaré algunos de los aspectos relacionados con su definición, sus componentes, la clasificación, la evolución en la marcación lexicográfica, su inventario sobre preposiciones inseparables. Y tengo que decir que ya se han dicho, así que evitaré algunas de las explicaciones en este caso. Tenemos la perspectiva completa de la situación de final de siglo, a la que ha aludido Gloria Clavería esta mañana, en la que se plantean estos tres últimos diccionarios que forman parte de una periodización o de un momento final en la producción de la Real Academia y en los que el elemento central, desde luego, se sitúa en el diccionario de 1884, como ha estudiado Cecilio Garriga y como es bien conocido precisamente por todo lo que hemos escuchado ya acerca de los preliminares que llevaron a esa edición y además, como estamos comprobando también, por que en todos los casos está coincidiendo en observar que aquí cristalizan el conjunto de modificaciones en todos los ámbitos bajo lexicográfico. Las gramáticas anteriores, la gramática de 1854 y las gramáticas de 1870 y 1880, como se han señalado, son las que forman esos hitos o referencias gramaticales con los que nos vamos a encontrar en relación con los componentes también de tipo gramatical en los diccionarios. Como es sabido, hasta mediados de siglo, en la crítica realizada hacia la Real Academia, tanto en los aspectos lexicográficos como en los aspectos gramaticales, hacía hincapié precisamente a esa de modernidad, a esa resistencia, a un panorama en el que se estaban desarrollando, como dan muestra los estudios de Gómez Asencio o Calero Vaquera, toda una generación de gramáticos y toda una generación de lexicógrafos que observaban esa caducidad, como la llamaban algunos, o esa tradicionalidad en la academia. Como se ha señalado, desde 1869, justo el año en el que se publica la 11ª edición, la Academia ya empieza a trabajar a través de las reglas mencionadas aquí también entre 1869 y la de 1870 en esa modernización. Va a emplear muchos años en
en 1884, pero lo va a hacer de forma constante y de forma sistemática. Y va a poner por fin, como veremos al final y como creo que es conocido por los estudios que estamos realizando, una conexión completa entre los aspectos gramaticales y los aspectos lexicográficos de la institución. En realidad, esas reglas, vamos a ver, se reflejan claramente en las definiciones gramaticales, tenían, como acaba de verse ahora mismo, hemos coincidido exactamente en los mismos principios para la microestructura, una serie de principios que vamos a ver si se aplican en las partes de la oración, en concreto en este caso en la preposición, como es el de la definición, en el que se va a intentar ver si las definiciones están utilizando palabras definidas en el propio diccionario. Esto es una coherencia en la teoría gramatical que se expresa. También el principio de sistematicidad, que se puede aplicar perfectamente a estos inventarios reducidos que componen las preposiciones, los pronombres, los elementos oracionales que estamos investigando, y a la relación entre gramática y diccionario dentro de la propia institución. Además, por otra parte, el empleo de ejemplos tras la definición que ilustren los datos y, como se ha señalado también, la diferencia entre los homónimos por las categorías, y hemos visto que la casuística para esta diferenciación y los resultados son muy variables. Por lo tanto, todo esto supone un momento en el que, a partir de estos datos y hasta llegar a 1884, se procede como institución a partir de la clasificación en las materias especiales, como se señalaba ya en las reglas. Dentro de esas materias especiales, dentro de este léxico de especialidad, de este léxico técnico, de este léxico preciso dentro de las materias, el primer grupo, como vemos, está destinado a las de carácter lingüístico y recoge gramática, recoge lingüística y recoge lexicografía. Como el resto de los términos del lenguaje científico, va a utilizarse la que se considera indispensable. Pero claro, ¿qué se considera indispensable en el diccionario si el principio es que todas las palabras queden definidas por marcas gramaticales y que éstas sean coherentes? Pues de esta organización se encargó, aquí les he puesto una imagen, el académico Antonio María Segovia, que fue secretario de la institución. Antes de llegar a esto, pues hay una serie de estudios que se han realizado, como son bien conocidos, en torno a la forma sustancial de concebir las ideas lingüísticas y los modelos subyacentes en un soporte como es el diccionario, sin olvidar que también estos tienen una dimensión didáctica. Desde el estudio inicial de Val Álvaro sobre el diccionario de autoridades, como punto de partida, hay otros estudios que se han dedicado también de forma más o menos parcial a observar estas características de contenidos gramaticales dentro del diccionario de la academia. Dentro del ámbito de trabajo del grupo, que hoy dos son los elementos fundamentales que vamos a tener en cuenta. Los estudios de María Ángeles Blanco sobre las voces de la ortografía y la gramática para la edición de 1817, que se examinó al microscopio, y los trabajos de Antonia Martínez Linares en torno a las definiciones de términos gramaticales en las últimas ediciones hasta 1852. Todo esto constituyen unos estudios y ambas investigadoras llegan a la misma conclusión. Ambas observan que no se producen, en cuanto a la terminología gramatical y o ortográfica, una revisión general de las entradas que pertenecen a este ámbito, que no parece que haya una línea algo más innovadora en la gramática que se recoge y que además domina la continuidad y el seguimiento de la propia tradición y con una ligera puesta al día de los modelos de la gramática. He traído aquí también otros estudios porque los estudios de conjunto que realicé en algún momento sobre las ideas gramaticales, sobre el verbo y sus componentes, y los estudios sobre la prefijación en gramáticas y diccionarios de los siglos XVIII a XX de Marta Torres, para el caso de la preposición, pues me han parecido relevantes.
Y pasamos ya en la preposición. De las denominadas partes invariables de la oración, adverbio, preposición, conjunción, interjección, la preposición se ha considerado desde autoridades hasta la edición de 1852 del diccionario como parte indeclinable o invariable es la fórmula que utiliza la gramática académica de 1845 de la oración, que precede al nombre, según un criterio colocacional, a quien rige o determina. Desde autoridades también, y en esa misma definición, se alude a su subclasificación por el valor compositivo verbos y solo con verbos, y se sitúa en Nebrija hasta la gramática de la Academia de 1796. Es una parte de la oración que, como se ha comentado ya, abarcaría preposiciones y abarcaría prefijos y que estaría orientada hacia la rección. Los ejemplos que propone el a sus adiciones y correcciones a la Academia añade también el valor del no y aporta ejemplos como con discípulos, sin razón, etcétera, que serán tomados después por la Academia en los cambios que experimenta esta definición en el diccionario de 1869. Habla entonces de una función compositiva de verbos más amplia a una composición de palabras. Hay un cambio de la idea que se refleja precisamente en los ejemplos que aparecen con sustantivos o adverbios como anteayer o subsuelo. Solo antes, entre los diccionarios, Domínguez había hablado de la función, precisamente de la función de relación. Decía que la preposición servía para expresar relaciones que existían entre las ideas, como ya había hecho Salvá en su gramática. Y en concreto, la gramática de la Academia de 1854 entiende como rasgo definidor de la preposición precisamente esa relación, esa vinculación entre los términos. Dice la gramática, con diversas formulaciones hasta 1870, que la preposición sirve para denotar el régimen de dependencia que tienen entre sí las palabras o términos, que como vemos es la definición que se tomará en 1884. El término invariable es importante ya que las gramáticas, excepto la que hemos nombrado, prefieren la formulación indeclinable que va a mantenerse precisamente hasta la gramática de 1913, mientras que la forma invariable había sido la preferida por el diccionario y así se mantiene. Los conceptos gramaticales expresados en la definición también son interesantes. Mientras que se alude a esta relación como un rasgo definidor de la preposición, como ya ocurría en la gramática académica de 1854, como acabo de decir, el término régimen es más complejo. Según Martínez Linares, en su estudio, las nociones gramaticales vinculadas con la sintaxis como régimen, construcción y concordancia no se habían modificado en el periodo anterior de los diccionarios, entre 1832 y 1852. Y aparece, como vemos, la relación entre las partes de la oración o clases de palabras con una idea, según la autora, restrictiva, latinizante, inexistente en la gramática de 1771 y acorde con las ideas más tradicionales, como cita, tomando las ideas de Gómez Asencio. En la 10ª edición es más abarcadora, la tenemos aquí, más congruente con los sentidos de regir y con el uso de la gramática académica. Como vemos, habla de la relación entre verbo y objeto y también en todas las posibles relaciones entre las palabras y la oración. Llegamos a la definición de 1884, donde se observa esa gramática, esa definición que habla de la dependencia que tienen entre sí las palabras en la oración y que se determinan por el oficio de unos vocablos respecto de otros y están relacionadas o no por preposiciones. Como vemos, a partir de los ejemplos se muestra esa amplitud en las relaciones. Y sigue así en la edición de 1899 con una forma de entender el régimen como, cito, dependencia, relación, subordinación, trabazón, no formal sino sintáctica, tal y como se recoge en las palabras de Calero y que era la propia de las gramáticas de ese momento. Otro de los rasgos llamativos de la definición en la segunda parte, en la definición de 1884, es que la definición se formaliza siguiendo el mismo criterio que se utiliza en otras clases de palabras o partes de la oración, en todas ellas,
a partir de 1884. Y es que se agrupan las subclases en el mismo artículo lexicográfico y se refleja en la explicación de esa subclasificación. En este caso, para la preposición, la distinción se realiza entre separables, a de con, e inseparables, que dicen que aparecen únicamente en la composición. Sobre estos conceptos, sobre esta clasificación, hay que decir que está en consonancia con la gramática de la Academia de 1870, donde precisamente se establece la distinción entre separables e inseparables y se acepta una cierta matización en una edición posterior, 1874, sobre que las preposiciones separables pueden entrar a veces también en la composición de otras palabras. Esto es, actuarían como prefijos frente a las compositivas o inseparables que no tendrían entidad fuera de la composición. Hay que decir que los adjetivos separable e inseparable no aparecen con marcación o descripción gramatical en los diccionarios de la Academia hasta el primero, hasta el de 1914. Sin embargo, hay un dato significativo en el listado de abreviaturas, de las que también se ha hablado anteriormente, ya que a la marca preposición, presente desde la primera edición del diccionario académico, se une ahora en 1884 la de preposición inseparable, como muestra de una serie de implicaciones teóricas y prácticas que veremos un poco más adelante. Para Calero, Calero Baquera, en su estudio sobre las gramáticas entre 1847 y 1920, es frecuente encontrar esta clasificación entre separables e inseparables, a veces con la denominación propia o impropia, que está basada en criterios de tipo semántico y morfosintáctico. Es la que usa, como hemos dicho, la gramática de la Academia de 1870. Sin embargo, esta denominación era esencialmente incorrecta para las preposiciones inseparables. Esto es para lo que entendemos como prefijos del tipo up, in, con, que en realidad formaban parte de la composición de palabras, de lo que también se ha hablado aquí. Esto es, no eran propiamente partes de la oración. Como señala Gómez Asencio en su estudio de las subclases de palabras, el peso de la tradición de las gramáticas grecolatinas había contribuido a la poca atención al problema de la catalogación de estas preposiciones y a una postura más tradicional que suponía en sí misma una contradicción. Y es que la definición tradicional apelaba a la colocación y a la etimología, que estaba basada en ese criterio sintáctico que permitía distinguir entre separables e inseparables, pero la nueva, la que hablaba de los procesos de relación, la que hablaba de posición como un relacionante entre dos términos, ya no lo permitía. Como se ve, era una auténtica contradicción. Bien, en cuanto al sistema de marcación, también es muy interesante observar lo que ocurre en el periodo comprendido entre 1869 y 1899. El estudio de Torres, anteriormente citado, permite un examen muy minucioso de cuál es el avance de lo que se vienen a llamar en este momento partículas prepositivas. Y la autora hace y destaca especialmente la edición de 1884 por varias razones. Este sistema de denominación, como vemos, presenta muchas variantes. Partícula, partícula prepositiva. Entra precisamente en 1869 la voz prepositivo, prepositiva, que ahora vamos a ver. Se habla de prefijos, se habla de elementos que tienen uso como prefijos, como vocablos compuestos, que se usan solo en castellano en composición, como las preposiciones, etc. En realidad hay una confusión terminológica que se aplica precisamente en la marcación y que parte del concepto de partícula recogido en 1852, que tenía una valoración bastante indefinida, bastante vaga, como palabra indeclinable que se utilizaba en la oración. Se hablaba de las muy breves, que nada significaban por sí fuera de la composición de otras, como in, en invertir, o en preceder. Esto es, se hablaba de esas partículas prepositivas o preposiciones. En realidad, estas partículas inseparables en la concepción, como vemos, son realmente prefijos. También este valor genérico de colocación que tienen estos elementos se observa en la voz prepositivo-prepositiva. Como podemos observar, se equiparan las partículas prepositivas en la definición de 1869 con las latinas o castellanas, y también se nombra por primera vez la etiqueta prefijo.
De nuevo encontramos que coinciden con las preposiciones como sobre, con otras como sub, re, etcétera, que finalmente en 1884 en el diccionario se reorganiza toda esta información y se ofrece a partir de una remisión desde el lema prepositivo-prepositiva al de partícula, con lo cual el sintagma partícula-prepositiva funciona igual que la proposición e inseparable. Es una muestra de esa coherencia interna en ese sistema de marcación. Por último, el prefijo, del que también nos ha hablado Cristina Buenafuentes, pues entra en el diccionario en la segunda acepción con marcación gramatical a partir de 1869. Se equipara con la preposición, esto es elemento inseparable, partícula o voz, y se pone de manifiesto la condición de que debe ir antepuesto, aunque ya, como vemos en la definición, en 1884 solo el afijo se refiere a estas características y, como vemos, se prescinde de la mención a la composición, que se sustituye por ejemplos en consonancia con otras cuestiones. Bien, más curioso es el caso de afijo, que en 1869 tiene una segunda acepción en la que se permite la clasificación como un genérico o como una macrocategoría, tal como la llama Torres, en la que se acogen tanto los elementos prepositivos como los llamados prefijos, como los que se colocan detrás, llamados subfijos o posfijos. En este sentido, también el término sufijo entra en estos años, en 1884, eso sí, sin marca gramatical, en una descripción equivalente o paralela a la de prefijo. Se habla de afijo que va pospuesto y se refiere especialmente a los pronombres enclíticos. Todo esto se había recogido y se había explicado, esta diferencia entre pronombre enclítico y afijo, en la distancia que había entre la gramática de 1854 a la de 1864. El diccionario académico del 84 afirma que tanto las preposiciones separables como las inseparables entran en la composición y se alude también a procesos derivativos. Estos términos también se incorporan con acepción gramatical técnica a partir de la edición del diccionario del 84, como podemos ver aquí. Y los ponen en relación con otros términos que también tienen por primera vez marcación con acepción gramatical, como son primitivo y compuesto. No me voy a detener mucho más, pero el conjunto de informaciones que se realizan en torno a estas palabras y algunas otras derivadas muestra una coherencia interna en la información gramatical en todo lo que tiene que ver con este proceso de formación de palabras. Pasamos ahora a ver cuál es el paradigma de esas preposiciones. Bueno, la primera compilación que tenemos, una compilación completa en estas gramáticas, es la que aparece aquí. Es una lista que nos es muy familiar, pero estas no son las únicas preposiciones, lógicamente, que aparecen en el diccionario. Sin embargo, hemos examinado primero estas separables, descritas así desde las gramáticas, y podemos dar una serie de características. En cuanto a las variaciones macroestructurales, lo que se puede observar es un aumento de voces, aparecen nuevos lemas para a, preposición, cabe y so. Se siguen presentando los mismos problemas para la clasificación como preposición de según, que se encontraban en la propia gramática académica de 1870, en la que se hablaba de una designación como preposición simplemente por el uso constante y un valor más propiamente adverbial. Y tampoco encontramos muchas más modificaciones, salvo la reordenación de acepciones, otra de las cuestiones primordiales que veíamos que se reflejaban en las reglas, por las que ante pasa a ser la primera acepción de su propio lema. Bien, en los 30 años transcurridos entre una edición y otra, no se producen demasiados cambios en el tratamiento de la microestructura de esta pequeña selección, de este elenco de voces, donde hay que destacar que predomina la continuidad. Una continuidad que, como vemos en C, en muchos casos llega incluso hasta la 21ª edición del diccionario, al clasificarse sin como preposición separativa y negativa, una designación, digamos, aislada dentro de todo el sistema.
En realidad tampoco hay grandes variaciones en las propias gramáticas que permitan hacer variaciones sobre la consideración de estas preposiciones separables. Hay algunas cuestiones constantes, como que todas muestran su etimología en este periodo, salvo a y desde, aunque lo habitual es utilizar la abreviatura preposición sin más especificaciones. Como vemos, pues aparece alguna para sin, y otras veces aparece una formulación ampliada, la palabra completa, preposición, cosa que se corrige inmediatamente en la edición del 84. En la edición esta misma, la del 84, se unifica el sistema de uso de marcas, tanto diacrónicas, antigua, como diatópicas, provincia de Valencia, para el uso que hacemos los valencianos de en con el valor de con, como pueden ver aquí. Y dentro del elenco de los posibles valores que pueden adoptar las preposiciones en el discurso y los ejemplos, no se presentan prácticamente cambios. No hay adiciones, no hay supresiones, más que las que siguen el principio establecido también en las reglas y en los propios prefacios sobre la longitud de los ejemplos y sobre la incorporación de los nuevos. Tan solo encontramos un caso de expansión en los ejemplos, en la preposición según, que incluye una larga cita de El Quijote, segunda parte que no estaba tampoco en autoridades. Y lo que sí que llama la atención es que, pese a todas estas cuestiones, aunque no existe una correspondencia exacta entre las gramáticas y los diccionarios, sí que podemos rastrear que estos términos han sido revisados a la vista de los correspondientes que aparecían, al menos los ejemplos y otras cuestiones, en la gramática de 1870. Por ejemplo, en un caso como el ejemplo desde la creación del mundo, desde Madrid a Sevilla, aparece acortado en la definición del diccionario de la Academia de 1884 como desde la creación, desde Madrid, y este proceso se suele dar también en otros casos. Los procedimientos para simplificación e introducción de los ejemplos pues siguen la restricción, lo vemos en H, de prescindir de expansiones verbales y utilizar un sistema abreviado para poder hablar de la equivalencia entre estas preposiciones con otras. Bueno, estas son todas las cuestiones formales que pueden observarse. Lo más notable, ahora ya sí para las preposiciones inseparables, es que en esta edición y a partir de ellas se produce una incorporación de las denominadas preposiciones inseparables, recordemos también dentro del sistema de abreviaturas, y se incluyen más con el valor de preposiciones inseparables con la designación que de partículas prepositivas. En unos casos se incorporan al lema de la preposición, como vemos aquí, siento que no se pueda ver muy claramente, pero hay una progresión que va del 69 al 99, en el que se van incorporando como sublemas o se van independizando en algunos casos o se van con esta marcación de preposición inseparable a las propias preposiciones. Y otras veces se hacen como preposiciones inseparables relacionadas con la voz compositiva latina o griega, como en el caso de sub que tenemos aquí. En realidad, preposición inseparable va a convertirse en una marca utilizada sistemáticamente para la sustitución, incluso de las que aparecían en ediciones anteriores con otras valoraciones, como preposición latina, preposición antigua, etcétera, con una formulación bastante más heterogénea. Así lo comprueba también Marta Torres en su estudio sobre la incorporación de preposiciones inseparables, en las que se observa un incremento mayor a partir de 1884 de esta es una tendencia muy importante a la utilización de la marca preposición inseparable frente a otras, como una etiqueta que va a ser ya sistemática. Para concluir, y también en relación con conceptos como es el de la ortografía y de la incorporación o la diferenciación entre estas voces latinas y las correspondientes en
en algunos casos ortográficos, como son los de la preposición con las formas com o co, preposición en con son, sor, sos, su, super, que muestran a partir de 1884 y de forma sistemática una nueva entrada en la que es una posición inseparable, como este tipo de partículas. Bueno, concluimos con algunas observaciones sobre este tratamiento de las preposiciones. En realidad, lo que queríamos decir es que frente a las mayores críticas sobre la falta de concordancia entre las propias obras gramaticales de la Academia y las definiciones que se ofrecían hasta antes de 1869, las revisiones realizadas en esos años y la de 1884 muestran que se produce un cambio de criterio respecto al lenguaje técnico gramatical y que se procede a una revisión profunda de estos términos gramaticales. La incorporación de esos principios de equivalencia entre la gramática y el diccionario se produce con profundidad a partir de, como digo, la edición de 1869, tanto en la macroestructura como en el cuerpo de las definiciones mediante la ampliación de subentradas o su clasificación como sublemas, en algunos casos incluso anticipando algunas de las novedades que van a publicarse posteriormente en la gramática. En 1884, la 12ª edición presenta importantes modificaciones en los términos gramaticales, fundamentalmente en cuanto a cuestiones de descripción de técnica lexicográfica que incorporan, como digo, la subcategorización de estos componentes gramaticales como subentradas. Las definiciones van a ofrecer desarrollos no solo más didácticos y organizados, sino también más teóricos y en los que se van a incorporar estos comentarios y ejemplos. No obstante, y ya para concluir, lo más destacado es que solo desde entonces, a partir de esa fecha, se encuentra una correspondencia entre la doctrina gramatical referida a estas unidades observadas en mi estudio, entre esa doctrina gramatical de la Academia en sus gramáticas y la que se puede hallar en el diccionario con un claro valor normativo. Precisamente estos valores normativos serán los que se ampliarán en estas dos últimas ediciones del siglo del diccionario y que pasarán como tales a los denominados diccionarios no académicos de finales de la centuria. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, por esta interesante exposición sobre el tratamiento de las voces con significado gramatical. Y nada, doy paso al debate o a quien quiera plantear alguna pregunta, alguna cuestión que tratar. Bueno, si nadie quiere hablar, yo tengo que decir que... Ah, sí, Gloria, pues... Gloria. Bueno, no, simplemente era una apreciación que quería decir que me ha parecido muy interesante porque cuando he explicado esta mañana el caso de los adjetivos, también el DRAE de 1869 se adelanta a las innovaciones que luego la gramática de 1870 se plantean, ¿no? Que se proponen como novedades y ya aparecen definidas así en la edición de 1869, lo que indica que se estaba trabajando, pues en las voces de la gramática, pues se estaba trabajando ya, o sea, el contenido que van a exponer en 1870 y ya lo adelantan en el 69. Y esto me ha parecido también muy interesante, sobre todo en el caso de las preposiciones. Sí, sí. Así es, yo creo que es una labor que se hace precisamente como avance. Y esto ocurre de forma sistemática porque al aplicar el concepto de partes de la oración y ampliarlo a 9, hacen una revisión completa de todas las unidades. La única que permanece invariable es la interjección, que la pobre ya sabéis que se mantiene sin ningún cambio desde el principio de los tiempos, pero realmente todas las demás son revisadas, al menos son revisadas. Y en el 84 se vuelve a un sistema en el que todas las clasificaciones están bajo el lema de la palabra principal, todas las clases, los ejemplos, etcétera, con un afán que en algunos momentos yo he llegado a pensar también que no solamente trabajaba con el modelo didáctico, sino también con los modelos enciclopédicos o de recopilación de contenidos gramaticales en un solo artículo para su más fácil consulta. Pero bueno, esto ya es otra cuestión.
que tengo que pensar más. Bueno, doy paso a Gloria Clavería, que ha levantado la mano. Sí, solamente quería intervenir para felicitarte. Mercedes, has hecho una exposición magnífica que creo que contribuye mucho a todas esas preguntas que tenemos en torno al diccionario y su relación con la ortografía y sobre todo con la gramática. En ese sentido, pues tu trabajo va a ser iluminador y por eso quería felicitarte. Y me he acordado cuando has expuesto la participación de Antonio María de Segovia. De hecho, Segovia, durante un tiempo en la academia, fue una persona muy activa que actuó como secretario en la última etapa de vida de Bretón de los Herreros. Estaba enfermo y entonces él era el secretario accidental. Bretón de los Herreros murió en el 73 y entonces a él lo nombraron secretario y creo que en el puesto estuvo ocupando el puesto solamente unos meses porque el pobre murió. Sí, creo que murió con las botas puestas. Sí, pobre. Entonces, sí que es verdad que él se encargaba en esa distribución de materias de la parte gramatical, pero yo ahora no recuerdo quién lo sustituyó o cómo se trabajó la gramática en épocas posteriores, o sea, del 74 al 84, ¿no? Que parece que es una etapa fundamental para el conocimiento de la relación entre la gramática y el diccionario. Y nada, felicitarte de nuevo. Verlo, la verdad. El dato, de hecho, lo he tomado de tu estudio de 2003 sobre la última edición del diccionario, que está lleno de datos y sugerencias, y simplemente, bueno, pues era recordar esta figura y además la vinculación con ese tratamiento también de las voces gramaticales como voces técnicas. O sea, con el mismo planteamiento, creo yo que se funcionaba exactamente así. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nadie más se levanta la mano. Vale, bueno, pues gracias Mercedes por esta exposición.